37 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana. Continuamos aquí en Mañana Federal. Momento de charlar con un integrante de la Policía Federal Argentina, más precisamente integrante de la División Siniestros de la Policía Federal, Jorge Mario Manganiello con nosotros. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno. Espero que tengan buen día. Muchas gracias, primero que nada, por estar aquí con nosotros. Bueno, un poquito la idea es, bueno, como siempre, ir charlando con distintos integrantes de la Policía Federal que se dedican a distintas tareas, en este caso, perito de la División Siniestros, para que quien está del otro lado entienda más o menos a qué se dedica la división. ¿Cuáles serían las tareas básicas, por lo menos? La investigación de todo tipo de accidentes, o sea, es un siniestro. Sí. El nombre justamente de investigación de siniestros, ya sea en todo el ámbito de la República, porque es intervención federal. Claro. Y requisitoria de los juzgados específicos, pericias específicas sobre accidentes que han acaecido, no hay una resolución muy clara. Claro. O se desea profundizar o simplemente investigarlo. En los últimos años hemos viajado a ascensores en la costa. Sí. También en casos de derrumbe siempre está la división. Bueno, me dedico específicamente a la parte que es electromecánica. Claro. Electrónica, también hemos tenido casos, problemas con aparatos electrónicos, aparatos biomédicos. O sea, el rango termina siendo amplio porque como la electricidad es la energía que más se utiliza, Sí. Está presente en todos los accidentes. No es que sea insegura, sino que está presente en todos los elementos. Recién ustedes estaban en un programa deportivo, se hablaba de Fórmula 1. Bueno, esos Sí. coches hoy tienen baterías que trabajan con 5.000 voltios. Es Claro. un riesgo para los mecánicos. Han tenido que tener un entrenamiento nuevo, específico. Claro, claro. Bueno, en ese sentido, bueno, mencionaba algunas de las tantas actividades que imagino que también tendrán que ver con incendios. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Uno veía quizás en las noticias y por ahí los siniestros antes tenían más que ver con, igual siguen existiendo y hay que tener mucho cuidado al respecto, pero con escapes de gas pero bueno, cada vez se utiliza más la energía eléctrica para cocinas, para aires acondicionados, para calefaccionar en líneas generales. Entonces entiendo también que el riesgo y la cantidad de ese tipo de siniestros aumenta. Claro, aumenta. La vida moderna tiene mucho más elementos de confort eléctricos, porque la electricidad es bastante fácil de transportar. Transportar gas, como vos mencionabas recién, requiere un gasoducto o un oleoducto para los líquidos, y después hay que almacenarlos. Puede haber escapes de gas que también es difícil de detectar. Y la electricidad se suben y bajan los valores con unos aparatos que se llaman transformadores gigantes en lugar de origen y llegada, pero es relativamente mucho más sencilla de transportar. Y también hay otros desarrollos ahora con una técnica de corriente continua que se creía que se había abandonado, pero bueno, la tecnología sigue evolucionando y Claro. en algunos casos se vuelve a eso, pero no vamos a hablar de tema muy técnico porque creo que No es la idea. Claro que no. No. Y además, bueno, ahora los celulares por ahí y dejar cargado el celular, o incluso los monopatines electríicos que tienen baterías que, bueno, nada, hasta ahora son muy nuevas, que vienen de otros países. Hace no mucho hubo un hecho en la avenida Scalabrini Ortiz, que Claro, fue terrible, pues después se descubrió que había sido por la carga de un monopatín eléctrico. Claro, o incluso hay bicicletas eléctricas también con baterías, entonces cada vez Las tenemos patinetas. Claro, Sí. cada vez tenemos más baterías que nos rodean y que sin duda, si no está en buen estado, si no se la cuida, si no se conoce el origen, puede ser realmente muy riesgoso. Perfecto, ahí dijiste algo, si no se la cuida, y aparece el tema de vida útil, que todas las cosas tienen vida útil, hasta los seres humanos, decímelo a mí, ¿no? Y con el tiempo ya no funciona como antes. Y otra cosa que ocurre, y que los argentinos, como somos tan hábiles para muchas cosas, a veces improvisamos. Claro. Entonces no usamos el cargador de fábrica tenía alguien que nos prestó un amigo, o le hacemos una modificación y así la patineta me anda más rápido. Bueno, hay que tener el eslabón que da el fabricante y seguir las recomendaciones del fabricante. Claro. Pues el celular se ha vuelto tan cotidiano, se lo da a los chicos para jugar muchas veces.
que, bueno, se asume como una herramienta inofensiva, que en realidad la batería tiene poca carga. Y ahí entramos en otro concepto. Cuanto más grande el aparato y de mayor consumo, más riesgoso es. Claro. Eso es algo básico. Entonces estamos en invierno, bueno, caloventores, estufas eléctricas, y cada vez salen aparatos. Ahora hay la freidora sin aceite. Sí, de aire. ¿Y cuánto te consume? Y bueno, por ahí 2.000 watts, por ahí 3.500, hay aparatos. Y cuanto más consumo, más problemas. Claro. Entonces es como el exceso, digamos. Bueno, comiste bien, bueno, pero si comes mucho te va a hacer daño. Si tomás, no conduzca, pero digamos, también, otra vez los excesos. El exceso de corriente, el exceso de consumo afecta a la instalación. Y tiene que estar bien protegida la instalación. Ahora, volviendo a las baterías. Si la batería es importante como una patineta, como una herramienta electromecánica, porque tenés un taladro eléctrico, tenés un atornillador eléctrico, cada vez queremos hacer menos fuerza. Ya lo tenés que tratar como si fuera un combustible, potencialmente un combustible. No lo vamos a poner al lado de la mesita de luz como a veces tienen el celular. Sí, todo el tiempo. Entonces, sobre una alfombra no, porque una alfombra es potencialmente combustible, lo que los bomberos que dicen carga de fuego, quiere decir que básicamente se van a enojar ellos, pero es como que podría ser combustible en algún momento. Claro. Tiene una explicación mucho más larga. No, pero tiene riesgo de ser inflamable, digamos. Exactamente. Y como la batería podría ser inflamable hasta espontáneamente, porque además por la composición química, si no hubiera oxígeno puede seguir ardiendo. Claro. Y esto ha ocasionado hasta derribo de aviones. Claro. Sí. Por eso no hay que juntar las baterías cuando se las transporta. Han aprendido las aerolíneas que no hay que juntarlas. Ajá. Hay que tener por ahí varios paquetes medios diseminados, bien a punto de detectores de humo, detectores de calor. Pero bueno, ¿qué hacemos en el hogar? Si no hay más remedio, en la cochera no la podemos dejar, no hay otro lugar para dejarlo, hay que subirla a la casa en un departamento, es lo peor, porque por ahí hay menos lugar. Busquemos el lavadero, un lugar ventilado, donde no haya temperatura elevada, donde no le dé el sol. Claro. Que no se recaliente por otros medios y que esté alejada de carga de fuego, esté sobre cemento. Si pasa algo, bueno, en principio que no inflame nada. Claro, que no se haga peor, digamos. Uno puede cerrar una puerta y llamar a los bomberos, ir a buscar el extinguidor, alguien que se haga cargo del tema, porque tal vez no tenemos el entrenamiento de haber descargado o vaciado un extintor de incendio. Sí, claro que sí. Eso son las precauciones básicas que hay que tener. Un elemento que uno usa normalmente y lo notas más caliente que de costumbre, algo está pasando. Cuidado. A veces pasa también con los celulares, ¿viste? Sí, claro. Que vos lo agarrás y está, no sé, como que recalentó. Entonces acá hay algo que no está bien. Claro, vos está bajando algo, un archivo, y si no, ¿qué está pasando? Claro. Cuidado. No lo dejemos envuelto en una bufanda. Estemos, ¿viste? Sí. Observando, o sea, de lo mismo que si te levanta temperatura el auto, vos te vas a detener, vas a ir a una estación de servicio. Empieza a ver cosas que son comunes, pero a veces en la urgencia del momento no las pensamos. También creo que es importante tener en cuenta a la hora del descarte de esas baterías, porque también, digamos, no es basura ordinaria, entonces tirarlo a la basura puede significar no solo un riesgo medioambiental, que en este caso hasta sería el dato menor, sino también un riesgo para el camión de la basura, para que después se produzca un incendio en el depósito. Sí. Entonces digo, es complejo, todavía es algo que creo que no aprendimos, porque es todo muy nuevo, pero bueno, tiene muchos riesgos que me parece que tenemos que empezar a prestarle atención. Sí, en el caso de las motocicletas eléctricas, cuando llega el periodo de extinción de la vida útil, habría que hablar con el vendedor, con el representante, el fabricante, ¿qué recomienda? ¿Y qué recomienda en este distrito? Porque tal vez vamos a Córdoba y es diferente la legislación. Claro. O en una ciudad dentro del mismo Córdoba es diferente, en la Bulache, en la Carlota. Bueno, entonces tenés que ver en tu municipio qué hacer. Bien. Porque es federal, nosotros estamos en todo el país, bueno, va a ser diferente en cada localidad. Claro. Pero remitámonos al proveedor, al fabricante. Bien. Y va a ser mejor el tema de la responsabilidad. Sí, claro. Incluso también, bueno, es el proveedor. Hay alguna campaña como decimos, del municipio o de la ciudad o de la provincia, que por ahí ellos mismos recolectan y juntan las pilas o las baterías
y me parece que también está bueno recurrir ahí. Pero bueno, para quien está del otro lado escuchando, por ahí algunos pequeños consejos, algunas pequeñas cuestiones a tener en cuenta, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, cada cuánto, por ejemplo, tenemos que llamar a un especialista como para que revise a ver el cableado o el tablero o el disyuntor o lo que sea. Bueno, claro, no hay reglamentación específica de cada cuánto llamarlo, pero la señal es que uno, cuando vos detectás que ves un cable de la plancha, en general los electrodomésticos que más consumen una tostadora, ahora hay cocinas eléctricas, hornos eléctricos. Bueno, el tablero tiene que ser muy bueno. Los tableros de chapa son muy seguros, hechos en metal, ¿no? Sí. Pero modernamente se utilizan mucho los de plástico, PVC, son elegantes, pero podrían tal vez no ser tan seguros como los tradicionales. Claro. Como los que por algo se siguen usando en los buques, en las fábricas, donde se consume mucho. Se consume mucho y es importante la seguridad. Pues un barco en alta mar no puede llamar al service y venite acá a media cuadra. Claro. Cuando nosotros vemos los cables deteriorados, que pueden estar quebradizos, duros, se endurecieron, con rasguños, el perro lo mordió, el cable de la plancha se empezó a despeluchar. Típico. Sí, le habré reparado cable de mi mamá. Cuando enroscamos los cables largos, no retorcerlos. Sí. Mi mamá me los retorcía. No. Tratar de hacer lazos abiertos, cuanto más abiertos. Esto también se aplica, es curioso, a los cables de acero. Sí, que con respecto a lo que es el diámetro del cable, el enrollamiento tiene que ser bastante abierto para no fatigarlo. Claro, no apretarlo mucho con banditas elásticas. Sí. Y a pesar de que a veces vienen de fábrica así. Sí, claro. Vienen así, como con un precinto o algo así. Compras la agujereadora eléctrica y te viene así, bueno. No. Pero dice, lo voy a vender y lo saco enseguida. A veces está 2 años en empaque. Claro. No se vendió enseguida. Bueno, qué sé yo, son cosas. No podemos cambiar el mundo. Pero son esos tips. Después vemos el enchufe, coloración, está medio marrón, está medio como ablandado. Sí. Y bueno, es que por ahí tu tía se pone el caloventor bien cerca de las piernas. Claro. Y bueno, en algún momento hay que cambiarlo, porque por ahí te dice, mira, aparece en el tomacorriente 10 amperes. 10A quiere decir 10 amperes. Sí. Que es, como decir, el flujo. Sí. El flujo de corriente. Para el bombero el caudal de aire. De la manguera. La manguera, viste, que levantan. Sí. Que la agarras solo te levanta. Sí. Y que los chicos también cancheros. Bueno, vos ves que algo se alteró ahí, se ve en el color, a veces el olor. Depende de personas que tienen buen olfato. Decís, bueno, esto hay que cambiarlo. Ahí sí ya tenés que llamar a alguien. Sí, claro. Porque bueno, podés decir, sí, mi sobrino sabe. Bueno, no sé, lo ideal es un matriculado. Sí, claro. Lo ideal es un matriculado. Hay cosas que se ven, sí, a simple vista. Y también se ve a simple vista las zapatillas prolongadas. No nos gustan. No, nada. ¿Tenés una emergencia? Sí. Es Navidad, pusiste el arbolito. Bueno, son 8 días, porque claro, te vas más para el Día de la Virgen. Bueno, tené cuidado. Cuidado con el agua, porque ahí aparece otro tema. Las altas cargas de consumo pueden ser en esta época caloventores, estufas eléctricas. Tenés que comprar un caloventor porque tu mamá... busca el que es de chapa, el que es metálico, de envuelta metálica. Sí. Si hay un problema, el que es envuelta plástica te puede llegar a fundir todo, a veces hay alfombras. Claro. Se derrite. Eso mismo es carga de fuego. Claro. Eso mismo es carga de fuego. Y tienen que tener todas, perdón, Paula. No, está bien. La tercera espiga del cable de tierra. Claro. En una casa es fácil, salís, ponés la jabalina, el cable de tierra. En un departamento, si no vienes ya... Yo creería que ahora deberían venir, ¿no? Sí. Ahora que se está construyendo tanto, imagino que, uno confía. A veces vas a un incendio y tiene la colita del cable tirada y no hay nada. Claro. Los bomberos se ponen a revisar. No había cable de tierra, me dice Jorge. Entonces, bueno, es otra infracción más que tenía el edificio y la construcción. Las modernizaciones. Sí. Salta lo que se dice vulgarmente térmica, que se llama termomagnética, pero bueno, vamos a decir que la térmica no existe desde el año 70. Sí. Te refuerzo la instalación, aparece un tipo, es el matriculado, no sabemos. Te refuerzo, sí, mira, tenés una térmica de 32, te pongo una de 50. No salta más.
a los 15 días se quemó la instalación, se prendió fuego el departamento. Claro, porque le levantó, digamos, el aguante, digamos, del... El cable sigue siendo el mismo. Claro. Es como si me pusieras a mí un corazón de 20 años y me dejas las arterias que tengo. La verdad, no voy a vivir mucho tiempo. Voy a vivir más contento un par de días, pero nada más. Sí, claro. Bueno, eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de quizás en cableados viejos o en casas viejas, cuando uno le enchufa un aire acondicionado, por ejemplo, no es lo mismo un enchufe que puede soportar un aire acondicionado que cualquier otro dispositivo, digo. Y después uno empieza a ver, ¿no? Que las luces parpadean cuando lo prende y que vos decís, ¿qué está pasando? Bueno, es por eso también. Es una señal. Es una señal de que la instalación no fue bien calculada. Claro. Sí, a veces los caños no dan, entonces pones un aire acondicionado y se coloca una termomagnética dedicada a ese aire acondicionado y estás más o menos solventando el problema. Sabés que no te va a causar una sobrecarga que afecte toda la instalación, sino que él puede quedar fuera. Claro. Porque el tablero a veces está hecha, la casa, el departamento, que tiene una sola termomagnética, no están divididos los circuitos. Sí. Claro. Entonces, cuando hay una sobrecarga en un aparato, ese es el otro no lo llega a detectar. Porque ¿qué hablamos de sobrecarga? No, sobrecarga y saltó la térmica. Claro. Bueno, ¿en cuánto tiempo salta por sobrecarga una térmica? ¿Cuánto tiempo desconecta? Y pueden llevarte 30 minutos o tal vez 40. Si dice 10 amperes o si dice 20 amperes y estás en 20 amperes, no salta. Claro. Si estás en 30, dice, bueno, voy a tomar media hora para ver qué pasa, dice la termomagnética. O sea, es así, ¿no? Sí, claro, a veces tenemos la creencia de que todo, o nos tomamos una pastilla y se va el dolor. Te digo, no, hay dolor que no se van con la pastilla. Sí. Bien, lo puedo asegurar. Jorge, o sea, lo importante es eso, es empezar a observar quizás las actitudes o las formas o lo que uno está acostumbrado a hacer y que en definitiva puede ser un potencial riesgo, ¿no? Pequeñas cosas. Sí, los módem de internet, de la televisión por cable, eso tampoco puede ir en zapatillas, tiene que estar todo conectado a la pared, eso queda permanentemente enchufado. Sí, si vos tenés la zapatilla, la verdad podrías hasta amurarla a la pared y que no quedara un cable que está siendo manoseado por ahí. Ese es el problema, el cable que queda. La zapatilla tiene en sí, el cable que lleva la zapatilla no es un cable para mucho consumo de corriente. Entonces, si vos tenés un módem que consume muy poco o tenés un arbolito de Navidad, seguramente no va a haber problemas con eso. Bueno, pero está, viste, la tentación que empiezan a poner cosas. Sí, se ponen cosas. Más vale pegarla a la pared y ahí tener eso enchufado y nada Ahora más. La estufa, como decía Ricardo, va a ser en verano el aire acondicionado. Sí, claro. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ponemos el aire acondicionado? Al máximo. No, pones toda la mitad. O andás siempre, tu auto que dices 160 va siempre a 160, te va a llegar una multa. Sí, claro. No hay que estar. Pongámoslo al medio y vamos viendo. Claro. Bien, vamos viendo. Bien. Entonces, bueno, no dejar sobrecargar todo. Eso, no dejar cosas enchufadas innecesarias, tener cuidado con los cables, prestar atención. Porque te veo con un dispositivo, algo en la mano. ¿Hay algo que nosotros podamos tener en casa que no, si no sabemos usarlo, no sirve para nada? Que nos dé una ayuda de está todo bien. Es importante lo que dijiste. Hay que saber usarlo. Sí. Claro, que se pueden tener los... Este aparato, que es el moderno Buscapolo, si vos lo acercás a algún cable, te va a decir que hay tensión. Entonces, esto es peligroso, vos no te metas. Mira, le puedes aumentar la sensibilidad. Hay unos más baratos que estos. Los usamos nosotros. Claro, ese es más. ¿Sabés que por acá hay corriente? Vino un sobrinito. Claro. Viene mi nieto. No, para acá no. Claro, está bien. Con los chicos tener cuidado. Están jugando acerca de los enchufes. ¿Tenemos disyuntor? Claro. Igual el disyuntor es un aparato hecho por el hombre. ¿Puede fallar? Sí. Bueno, pero... Sí, claro. Entonces tiene un botoncito para probarlo. Cada tanto probémoslo, como decías, ¿cuándo hay que llamar? Y bueno, cada tanto probá una vez al mes, cada 2 meses, probá el disyuntor, ¿funciona? Claro. Bien. La termomagnética es, para probarlo hay que hacer un cortocircuito. Un cortocircuito por una termomagnética es 10 veces la corriente que está escrita en la termomagnética. Sí, Ojo, no es que... Si dice 22 es 220 amperes, 220 amperes, chicos, es un trueno, es un rayo. Claro, es muchísimo. Es hablar de estos coches de Fórmula 1 que ustedes hablaban recién. Bien. Bueno. Bien, Jorge, la verdad que está bueno tener un panorama general de cosas que, como decíamos, uno hace lamentablemente y no debería, o cosas que está bueno
tomar de precauciones como para evitar inconvenientes. Así que muchísimas gracias por la tarea aquí en la división de la Policía Federal, pero bueno, muchas gracias también por haber venido. Bueno, les agradezco a ustedes por haberme invitado y se podría seguir hablando. No les quiero hablar de los accidentes que han sido graves, porque claro, no es la idea asustar a nadie, claro. Y creo que ustedes lo sabrán. Pero bueno, hemos visto a lo largo de los años accidentes graves con el tema eléctrico, así que tengamos precaución, no es asustarse, tener precaución, ser conscientes. Sí, sí. Claro. Tal cual, Perfecto. tal cual.